La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión. Venid con nosotros y le haremos bien. La palabra que estamos para desde la historia. Con el pastor Rubén Villarreal. Acompáñenos. Vamos a estar estudiando un poquito de la vida de Abraham. En esta iglesia se habla mucho del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hablamos de nuestro pariente Abraham, o que venimos de la descendencia de Abraham. Y es importante que tengamos un poco de entendimiento de quién es Abraham y cómo es que Dios trató con Abraham. Y hoy esta noche, más de predicación, va a ser una enseñanza para que cuando oyemos de Abraham podamos tener un mejor, podemos apreciar más con un mejor entendimiento de qué es lo que se trata, ¿verdad? Vamos a ver unas cosas hoy esta noche que espero que sea de bendición para nosotros en el futuro mientras que vamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Abraham es conocido por dos cosas. Uno, a veces lo conocen como el padre de la fe. Y ciertamente vamos a ver hoy esta noche que era un hombre de fe, era un gran hombre de fe. Y también es conocido en la Biblia como el amigo de Dios, en inglés as God's friend. Y pues eso ya es algo pesado cuando la palabra de Dios se refiere a una persona como amigo de Dios. Y eso debe ser algo que nos llama mucho la atención. La historia de Abraham sigue después, un poquito después en Génesis, de la historia de Noé. Y en la historia de Noé, la arca, ¿verdad? Dios destruye al mundo por medio de un diluvio y rescata a Noé y su familia y los rescata por medio de una profecía que Dios le había dado a Noé y un mandato de edificar una arca. Pero una de las cosas, cuando uno lee allí en esos capítulos alrededor de la historia de Noé, vemos que la palabra de Dios, hablando del hombre, dice que el hombre es lleno de maldad, tiene maldad en su corazón. A mí me gusta jugar mucho con los niños, los que me conocen bien saben esto, y una de las cosas que he notado con los niños es que tú no les tienes que enseñar a mentir, ellos ya saben cómo mentir. Tú les tienes que enseñar a decir la verdad, ¿verdad? Tú les puedes preguntar quién se comió la última galleta y ellos te van a decir, I don't know, pero con chocolate all over, right? I don't know, right? Tú no les tienes que enseñar a pelear, mira, ellos solo saben cómo pegarle a alguien más, ¿verdad? Y les tienes que enseñar, no, mijo, no hagas eso, ¿verdad? Y podemos ir en una gran lista de cosas que no le tenemos que enseñar a los niños, ellos como naturalmente lo hacen y uno los va educando, mijo, así no se hace, o no digas eso, o no te portas así, y etc. Y el mundo entonces podemos decir que en el mundo en que vivía Abraham había mucha maldad. Y especialmente de donde venía Abraham, había mucha idolatry. Y uno de los términos que usamos en teología es, en inglés dos palabras, es monotheistic and polytheistic. Y monotheistic, que quiere decir una creencia en un Dios, ¿verdad? Así como nosotros creemos que hay un Dios. Creemos en la Trinidad, creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, uno en tres, pero al fin creemos que es un Dios. Y hay otros que en inglés la palabra es polytheism, ¿verdad? Y polytheism quiere decir que creen en muchos dioses. Y hay religiones hoy en día donde se practica esto, creen en diferentes dioses o una multitud de dioses. Y una de las cosas de Abraham es que Abraham sale de un tiempo, de una época, porque hoy en día si hablamos, pues hay un Dios, la mayoría, aunque vienen a la iglesia o no vienen a la iglesia, dice, yo ya sé eso.
Los jóvenes dicen, duh, ¿verdad? Like, I know that. Pero Abraham sale de un tiempo donde no era tan duh, ¿verdad? No era tan obvio, era algo radical. Cuando uno estudia psicología, especialmente psicología de niños o de desarrollarse de los niños, en inglés decimos development psychology, uno va aprendiendo un concepto y el concepto en inglés se llama scaffolding, que es como una adema, ¿verdad? Y se está edificando una cosa sobre otra cosa. Vemos a los niños, primero aprenden a hacer ruidos, ¿verdad? Hace el niño, y dicen los papás, hoy mi hijo dijo mamá. No se oyó como nada como mamá, pero como mi hijo es el más inteligente, pues hoy dijo mamá, ¿verdad? Dice, hoy dijo daddy. What? Right, pero ok. Pero de repente, sale mamá. Right? O sale apá, como digo yo, ¿verdad? Apá, o sale dad, mom, dad. Y de repente esas palabras se van añadiendo, va expandiendo su vocabulario y va aprendiendo colores, va aprendiendo frases, va aprendiendo números. Y ya después de aprenderse números, va aprendiendo cómo sumar y cómo quitar. He learns addition and subtraction. Y ya después de eso, con el tiempo, aprende a multiplicar y a dividir. He learns multiplication and division. Todo va aprendiendo según lo que ha aprendido en el pasado, ¿verdad? O sea, necesita esos fundamentos para ir edificando para arriba. Y ahí con el tiempo aprende álgebra. Y de ahí cálculos y trigonometry, y etc. Me río con mis amigos. Tengo unos amigos que pues la esposa estaba embarazada y pues ya andaba medio emocionalmente por esas cosas, ¿verdad? Y la niña de ellos se aprendió how do we say the alphabet, el vecindario, ¿sí? El abecedario en inglés y en español. Y eso nos está platicando la mamá, como todos, ¿verdad? Que su hija está tan inteligente y dice, y no solamente en inglés, pero también lo dice en español. Y se puso a llorar porque la niña también lo decía en español. So, después que ya se calmó la situación, le digo a los otros compañeros, digo, está llorando por eso. Si yo lo he estado diciendo por más de 40 años y nadie anda llorando por eso, ¿verdad? I mean, like, nobody's crying about me, right? Y les digo, no, eso a mí no me impresiona. Tuvimos el viernes la ceremonia de los premios aquí en Pueblos Road Christian School y la graduación de los niños de kindergarten. Y luego a mis amigos, yo no entiendo, ¿de qué se andan graduando? No entiendo eso de graduarse de kindergarten. Y alguien me dijo, vamos a ver cuando tú tienes los tuyos. Dije, no, pues los míos también les voy a tomar fotos because it's cute. Pero a mí afuera de eso, I don't understand it, ¿verdad? Ahora, cuando mi hijo venga y me diga, papá, aprendí y equals mx plus b, ¿verdad? Ya algo más complicado, ahí sí voy a llorar. Voy a decir, este huerco inteligente como su papá, ¿verdad? Scaffolding. En inglés, en los colores, hay tres colores primarios. En inglés, we say primary colors, ¿verdad? Tenemos azul, tenemos rojo y tenemos amarillo. Y todos los colores que conocemos es una combinación de estos colores. Hay una niña que Nayeli y yo pues, nos gusta pasearnos con esta niña y fuimos a comer y me dice la niña, Pastor Ruben, y le digo sí, y me dice, azul y amarillo hacen verde, y le digo, that's right, blue and yellow make green. Y de ahí me pregunta, ¿qué hace azul y morado? Y le digo, yo creo que sigue siendo morado con un poquito de azul. Y ella me dice, you're right, ¿verdad? You're right. Eres tan inteligente, Pastor, you're right. You know, like that. Pero digo todo esto porque todo lo que tú te puedes imaginar, lo que puedes crear, lo que puedes inventar, ya está basado en cosas que conoces. Ya está relacionado con algo que conoces. Y porque conoces esto, puedes hacer otra cosa. Pocos puntos en la humanidad han habido cosas que revolucionarios en la manera de pensar, como Abraham creyendo en un Dios y lo que llamamos el Dios invisible.
Porque la gente de su día miraban la luna, y especialmente de donde venía Abraham, adorar la luna era cosa grande. Ellos sabían, miraban todos, sabían que había algo más grande que ellos. Miraban la luna y decían, oh, mira, la luna está grande, está bello y es un poco misterioso. De seguro la luna es Dios, y adoraban a la luna. Otros decían, no, mira el sol es grande, es poderoso, tiene calor y etcétera. El sol es Dios, y adoraban al sol. Otros decían, no, el león es el rey de la selva y es mi rey, yo adoro al león. Y eran cosas que miraban y decían, pues eso es Dios, y es entendible. Pero algo radical sucede cuando viene Abraham, y no como su gente diciendo que la luna era Dios, o el sol era el Dios, o un león, o un serpiente, o lo que sea, sino que viene y dice, Dios es invisible. No era como ver algo y relacionarlo con esa cosa. Era un pensamiento, un concepto radical, muy radical para sus días. Para nosotros hoy decimos, duh, ¿verdad? Everybody knows that. Todo el mundo sabe esto, que Dios es invisible. Pero en los días de Abraham era algo like, este está loco. Right? Este está loco. Y cuando hablamos de la fe, tenemos que entender de que esto no fue algo que el hombre pudo imaginarse, sino que fue el divino que le había llamado. Y qué gracia y qué bendición y qué honor a encontrarnos hoy esta noche con el conocimiento que el divino nos sigue llamando, Dios Padre nos sigue hablando. Amén. Ya estamos en Génesis capítulo 12. Vale más porque les di mucho tiempo a llegar y cómo me molesta que no andan allí. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación, ¿cómo será? Grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿cómo será? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. All right. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muchos creen que Abraham venía de una familia prosperada. Eran gente de conocimiento, gente inteligente, gente prosperados, tenía ganado, tenía siervos. Obviamente tenías que mantener ese ganado y mantener a esos siervos. So, era una persona de muchos recursos, pudiéramos decir. Le iba bien allí, no habla de que había una sequía, no habla la palabra que había guerra en contra de él. Everything is fine. Todo estaba bien allí. Pero había algo estirando su corazón. Había algo empujándolo. Había una voz en su oído y era el voz de Dios hablándole a salir. Le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Come out. Muchas ocasiones, más en el pasado, hablando con jóvenes, animándolos a acercarse al camino del Señor. Uno de los pretextos que me daban en muchas ocasiones eran, ¿qué voy a hacer? Voy a perder todos mis amigos. I'm going to lose all of my friends. No se podían imaginar la vida sin el grupito en que andaban.
Otros decían, pues, ¿qué voy a hacer sábado en la noche, verdad? O viernes en la noche, estoy impuesto a ir al antro, o estoy impuesto a ir a este lugar y a la fiesta, o en inglés, party here, party there. ¿Y qué es lo que voy a hacer? It's going to be boring, ¿verdad? Voy a estar aburrido y no entiendo, ¿qué voy a hacer? Y era como, tenían un miedo de dejar las cosas del pasado para ir y buscar algo mejor. Hay gente aquí hoy esta noche. Viniste de otra tierra. Y aquí en el good old United States of America, conociste a Jesucristo. Unos eran borrachos, otros maldicientes, otros problemáticos. Y conociste a Jesucristo, hizo un cambio en tu vida. Agarras el teléfono, call back home, hablas allá a tu gente allá, a decirles las buenas nuevas. Amá, ya no tomo. Oh, qué bueno, mijo. Amá, ya encontré un trabajo y estoy siendo responsable. Oh, qué bueno, mijo. Y les dijiste, y todo porque entregué mi corazón a Jesucristo. Ya dejaste la religión de tus padres. Ya dejaste la religión de tus padres y que ya no nos hables, ya no eres parte de nosotros. Hay jóvenes aquí en la iglesia que sus familias les dicen, el día que tú regresas acá, ni pasas por la casa. Porque no entienden de que si estás escuchando la palabra de Dios, como hoy esta noche, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios te está llamando. Y está en ti a responder y decir, heme aquí, aquí estoy. Here I am. Heme aquí, aquí estoy. Pero hay dos ingredientes que son necesarios, que vemos en la vida de Abraham y vemos en la vida de otros en la Biblia, que respondieron a ese llamado, porque es difícil a dejar tus amistades. No estoy aquí para decir, it's no big deal, es algo fácil, just walk away, right? No está tan fácil así. Es difícil a dejar un estilo de vida, ¿verdad? Especialmente si siempre te has creado así, o los últimos 20 años han sido así, etcétera. Es difícil a dejar esas cosas en el pasado. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que vemos en la vida de Abraham? Pues, dos cosas. Uno, obediencia, y el otro, fe. It takes obedience and faith. Fe, obediencia a empezar a tomar esos pasos. Vemos la vida de Noé, vimos un poquito la vida de Enoch, y dice la palabra de Dios hablando de ellos dos, que los dos caminaban con Dios. And they walked with God. Y la pregunta es, ¿estás tú caminando con Dios? Are you walking with God? Pues yo voy a la iglesia en los domingos. Esa no fue la pregunta. That's not the question. Pues yo tengo una Biblia. Pues esa no es la pregunta. Pues yo sé uno de los cantos que cantan allí en la... That's not the question. La pregunta es si estás andando con Dios. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si vamos a estar con Dios, tenemos que caminar con Dios. Y si vamos a caminar con Dios, tenemos que saber el camino. Y el camino se llama Jesucristo. And the way's name is Jesus Christ. Fe y obediencia. El hombre caminó, el hombre salió, el hombre dijo, I'll go. Deja tu parentela. Deja la casa de tu papá. Deja tu tierra. Nada fácil. Y hablamos de miles y miles de años atrás, no como hoy en día, ¿verdad? Voy a ciertos restaurantes o ciertos lugares y veo las autopistas lleno y mucha gente. Digo, where all these people come from? ¿De dónde vinieron toda esta gente?
Veo placas de California. A veces les digo, go back. No, I'm jugando, ¿verdad? Veo placas de Oklahoma. Eso es de seguro, get back. No, I'm just kidding, right? Y vemos todo. Man, what's going on? Vemos toda esta gente moviéndose a Texas. Dicen que en los últimos 8 años Texas ha sido, creo que, el estado que ha crecido más que los otros 49 de esta unión. De una manera difícil, de otra manera fácil. Un amigo, oramos por él, Abraham Hernández, está en el ejército y años, cuando primero entró en el ejército, estaba en el estado de New York. Después de ir a Irak y Afganistán, se registró de nuevo en el ejército y les dijo, yo me quedo en el ejército, pero me mandan a Texas. Le dijo el Army, está bien, te mandamos a Texas. Yo volé para New York y le ayudé a conducir su camioneta y sus cosas de allá para acá. No fue nada difícil. Después de estar aquí en Texas, lo mandaron, llegó aquí, ni el año llegó aquí, lo mandaron para atrás a Irak. Regresó de Irak para darse cuenta que le habían dado órdenes a irse al estado de Washington, allá por Seattle. Allá y después dijo, pues otra vez tienes que firmar un nuevo contrato. Y él dice, pues yo firmo el nuevo contrato si me envían a Texas. Send me back home. Le dijeron, está bien, te enviamos a Texas. Y me dice, Pastor Ruben, voy a regresar a Texas. I'll be there. Y fui para allá, volé para allá y le ayudé a traer su camioneta y sus cosas para Texas. Y me decían la gente, eso está pesado y tú ayudando. No fue nada pesado, we just drove. No fue nada difícil. Cuando nos cansábamos, nos parábamos en un lugar. Cuando teníamos hambre. Pero imagínate, Abraham. No había Buc-ee's, right? No había Walmart, no había lugares de donde descansar. El esfuerzo de mover su familia, sus criados, los niños de los criados, el esfuerzo de mover su ganado. Dios le dice, a la tierra que te mostraré. Dice Hebreos, hablando de esto, que fue obediente a Abraham y dice, aunque no sabía a dónde iba. A lo menos uno sabe, o con el GPS en el celular, pues uno me pierdo y pongo allí. Pasadena, Texas, ¿verdad? Pero de ir en fe y no saber, no tener una idea, el único idea que sabes es that way, right? Para allá. Ok, Lord. Y esa es de la misma manera cuando uno viene al conocimiento de Jesucristo, es de que Dios te está llamando y Dios te dice, deja eso, deja esa vida, leave that life behind, then come. Y es un hecho de fe de poner nuestra confianza en Jesucristo, reconociendo que las promesas que Dios tiene para nosotros son mayores de cualquier cosa que este mundo nos puede dar. It takes faith to believe that. Hay veces los padres traen sus jóvenes a la iglesia y creen que sus hijos automáticamente van a hacer esta decisión. Sus hijos tienen que tener fe y tener obediencia, ¿verdad? Y a veces ese es un esfuerzo. Hay unos jóvenes que nomás naturalmente oyen el evangelio y algo en ellos ya saben y pum, hacen su decisión, pero hay otros no. Tienes que andar allí con el martillo y pa, y pa, y pa. Unos años atrás íbamos a tirar una cerca y teníamos un tractor y el tractor para hacer los agujeros para las postas. Pero llegamos a cierto punto donde habían muchos árboles y no podía meter el tractor. Y dijo uno de los muchachos, no, pues aquí hay que hacerlo con la posera, ¿verdad? Y dije yo, bueno, pues como ustedes han estado trabajando, yo nomás conduciendo el tractor, pues yo lo empiezo, I'll start it. No, después de unos dos o tres veces y era puro lodo que ¡pap! Y ¡pap! No, ya me cansé después de 2 o 3 veces. Dije, no, sabes que uno de ustedes lo puede hacer. One of you can do it.
Uno de nosotros creemos que del mismo manera, pues ya le dije a mi hijo, pues ya lo llevé a la iglesia y nada pasó. No, you need to keep going. Tienes que seguir. Tienes que seguir insistiendo. Tienes que seguir insistiendo. Pues mi hijo no quiere ir a la iglesia. Pues así como le compras los Michael Jordans, tú tráelo a la iglesia. Si no, llévalo a Payless. Pues mi hijo no quiere ir a la iglesia, pero muy bien que pagas el celular, ¿verdad? Pues no le pagas el celular, tú vas a ver que él va a venir a la iglesia. Pero you gotta keep insisting. Tienes que seguir insistiendo hasta que ellos van oyendo y van reconociendo, Dios me está llamando. God is calling me. Porque estamos pidiendo algo grande de ellos. Para uno de ellos de dejar ciertas amistades. Ciertas personas al alcance de mi voz que quizás está diciendo, deja a esa muchacha, deja a ese muchacho. Gente que te están desviando del camino. Deja ese grupo de amigos. Deja ese primo que no tomas, pero nomás viene él y ahí andas tomando a mí. Y eso son cosas difíciles. Pero vemos que el padre de la fe tuvo suficiente fe a ser obediente. And guess what? Tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer. Porque cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, el Espíritu Santo viene en ti. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Greater is He who is in you than who is in the world. So Dios le llama a Abraham y sabemos la historia. Abraham responde, obedece. Pero le da promesas y es importante que el pueblo de Dios entiende de estas promesas. Dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Okay. ¿Hizo de él una nación grande? Ya. Se han pasado miles de años de esta promesa y todavía hablamos de Israel. Todavía existe el pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿Lo bendijo Dios? Yes. Diferentes ocasiones en la historia de Abraham, la gente lo bendecía. Dios lo bendecía. Dios usaba a otros a bendecirlo. Engrandeceré tu nombre. Pues aquí estamos miles de años después y todavía hablando del nombre Abraham. Los tres religiones más grandes del mundo, los cristianos, los que practican el judaísmo y aún los musulmanes, todos, el raíz de su fe llega a Abraham. Todos son monoteísticos, creen en un Dios. Creemos en diferente Dios, pero creen en un Dios. Y de una manera u otra, sus raíces de su fe van y se regresan a Abraham. It goes to Abraham. So hizo su nombre grande. Dice, y serás bendición. Serás bendición. El último parte del versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tuvo un hijo, tuvo Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a los 12, conocidos como los 12 tribus de Israel. En esos 12 había Judas. Y de ahí de Judá, en esa descendencia hubo David y Salomón. Y puedes ir siguiendo y llegamos a Jesucristo. Y la bendición para el mundo, pues lo encontramos en Juan 3:16, cuando dice Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos bendecidos por la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Vemos estas promesas que Dios le dio. Y sigue cumpliendo Dios con estas promesas. Sigue cumpliendo Dios con estas promesas.
Dile al presidente que después hablamos. Yo sé que apenas regresó de Europa y me quiere dar el chisme, pero dile, we'll talk later, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender estas promesas? Okay. La Biblia tiene que ser veraz y válida. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tiene que ser veraz y válida. Veraz quiere decir que es confiable, que podemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Que si dice esto la palabra es verdad. Okay. Válida quiere decir que no hay errores. Hay términos ya más profundos en teología, en inglés decimos the inerrant word of God. Quiere decir que no hay errores. ¿Cómo se dice en español? El inherente, ¿verdad? Palabra de Dios, de que no hay errores en la palabra. Inerrant word of God. Es veraz y válida. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho el tiempo, y si no lo has hecho, debes de hacer el tiempo. Aquí en Houston hay un museo y el museo es gratis. Son uno de los museos más bellos que tenemos en Houston, en inglés the Holocaust Museum. Es el museo del holocausto, de cuando en la Segunda Guerra Mundial Hitler ordenó y mataron 4 millones de judíos. Pero si tú vas a este museo, que es un museo para recordarnos de lo que sucedió, allí tienen historia. Y vas a ver que aún antes de Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había persecución al pueblo judío, a los hebreos, a los israelitas. Y tenemos que preguntarnos, why? ¿Por qué? Es un pueblo pequeño. Israel como nación, como tierra, es mucho más pequeño que Texas. Si hoy en día, en el año 2017, tú lees las resoluciones que se pasan en las Naciones Unidas, constantemente están haciendo resoluciones en contra de Israel, criticando a Israel, demandando ciertas cosas de ellos, que es una locura. A mí nadie me tiene que platicar de Israel, yo he ido. Y yo les digo que así como camino yo aquí libremente en los Estados Unidos, tú allá en Israel caminas libremente. No importa si eres judío, si eres cristiano o si eres musulmán. Es más, hasta ellos tienen musulmanes, en Israel tienen musulmanes que hacen parte del Congreso, que fueron elegidos y hacen parte del... Eso no te lo dicen las noticias, pero es una verdad, right? Es una verdad. Y tú ves a esta nación donde la gente vive en paz, donde llegan cristianos, donde llegan judíos, donde llegan musulmanes, donde llegan de toda parte del mundo y con mucha libertad. Y ellos tienen vecinos de que como cristiano tú no puedes pisar allí con tu Biblia. Pero condenan las Naciones Unidas seguidamente a Israel. It's a joke. It's a joke. Nos tenemos que preguntar, why? Es un poco, why? Porque si el enemigo de nuestras almas, Satanás, puede probar que la palabra de Dios no es válida, o que la palabra de Dios no es confiable, no hay veraz, entonces las otras promesas que Dios tiene para nosotros no son válidos tampoco. Yo soy quinta generación, nacido y criado aquí en Texas. Y hablo, leo, puedo escribir español. No lo hablo, no lo leo, no lo escribo muy bien, pero me puedo defender. Right, I can defend myself. Yo me recuerdo en la escuela de tener amigos que sus papás eran los primeros que vinieron. Ellos eran primera generación, nacidos aquí, y no hablaban español. Y me dice, ¿cómo no hablas español si tus papás ni hablan inglés? Yo no sé cómo, pero ellos se entendían.
Los niños no hablaban español, los papás no hablaban inglés, pero ellos se comunicaban. Y los que son padres saben de qué hablo, porque viene el niño y te dice alguien, ¿qué dice el niño? Oh, es que quiere que le prenda el televisión. What? ¿Dónde sacaste de eso de Mi mamá le preguntaba a Roberto, y yo venía y le decía a mi mamá, y que virgin, o lo que sea, ¿verdad? Así decía Moisés, ¿verdad? Y mi mamá le preguntaba a mi hermano mayor, él es 4 años mayor que yo, ¿qué quiere tu hermanito? Y él le decía, oh, es que quiere, su tetera, o lo que sea, o quiere chocolate milk, o quiero, y mi mamá dice que él era mi intérprete, ¿verdad? Yo era como Moisés y él era como Aarón, ¿verdad? Y ahí íbamos con la reina, se entienden ellos, pero alguien más le habla español a ese niño no lo entiende. Y alguien más le habla inglés a esos papás y esos papás no les entienden. ¿No? Una generación, one generation. Y eso es que los papás hablan español en la casa. 2 generaciones, 2 generations. Por favor. El niño puede tener el nopal pintado enfrente y no habla y no entiende, no sabe nada de español. Imagínate 3ª o 4ª generación. Yo me admiro de estar en el mall o algo y ver gente de Asia, vamos a decir de Vietnam. Y los papás hablando en vietnamés y de ahí los niños hablan y hablan inglés como si fueran güeros de aquí, ¿verdad? Sin acento, sin nada. I mean, just a perfect English, with perfect sounding, beautiful with the Texas accent, ¿verdad? El acento de tejanos, ¿verdad? Y dices, what? Y la cultura lo van perdiendo. Se van haciendo, en inglés decimos Americanized, ¿verdad? Y se van haciendo gringos. Ya no hablamos de los filisteos. Ya no hablamos de los cananitos. Ya no hablamos de los habitantes de Arán o de Nacor, de estas naciones que existían en los días de Abraham. El pueblo de la descendencia de Abraham se pasó arribita de 400 años bajo el reinado de Egipto. 400 years. Y todavía aclamaban al Dios invisible, al Dios que le había llamado a Abraham y había hecho pacto con Abraham y con Jacob. Y todavía hablaban su idioma. Y todavía tenían su cultura. Y todavía tenían sus costumbres. Salen de allí y a través de la historia, el Antiguo Testamento es una y otra vez, los agarran y los llevan a la esclavitud, los agarran y los sacan de Israel y de una manera u otra regresaban manteniendo su creencia, manteniendo su idioma. Aunque a veces buscaban y entraban en la idolatría, con el tiempo el remanente regresaba a Dios. Vemos en historia reciente. Cuando sucede lo de la Segunda Guerra Mundial, no había un estado, no había una nación para los judíos y ellos fueron desparcidos en todo el mundo. Unos llegaron a los Estados Unidos, otros llegaron a partes de Latinoamérica, muchos fueron a diferentes partes de Europa. Y de ahí dijeron, ¿sabes qué? Esta tierra aquí es de los judíos. Aquí está el documento que lo prueba. Se los vamos a regresar, vamos a darles un tierra que ellos pueden decir, este es nuestro hogar. Y regresaron de todas partes del mundo, de Estados Unidos, todavía van regresando, de Latinoamérica, de Europa, de todas partes del mundo, regresaron. ¿Y a qué regresaron? Una vez más, su mismo idioma, su misma cultura, su misma creencia de ser descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los que estudian
sociology, los que estudian anthropology, los que estudian estas cosas de la sociedad y antropología, ven estas cosas y dicen, esto es algo sumamente raro. No se ha oído de otro pueblo, de otra nación que ha hecho esto. Repito, nosotros vemos a nuestros propios hijos, sobrinos, vecinos, que en una generación pierden su idioma. Vemos a nuestra familia que los abuelos eran cristianos, los padres eran cristianos y los hijos no quieren tener nada que ver con las cosas de Dios. Pero ¿por qué ellos siguieron el mismo camino? Why? Porque Dios había hecho una promesa. Dios había dado una promesa. Un día el mundo se encontraba vacía, desordenada y en tinieblas. Pero dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y se han pasado miles de años. Unos dicen que se han pasado millones de años. Otros dicen que ha pasado 1,000 millones de años. I don't know. Pero todo lo que sé es que desde que dijo Dios sea la luz, hay luz. Since God said, let there be light, there has been light. Y Dios le hizo esta promesa a Abraham. Y vemos que no importa lo que sucede, lo que hace el enemigo, se cumple la promesa. ¿Qué es lo que esto significa para nosotros? Que la palabra de Dios, that God's word is reliable and valid, es confiable y válida. La palabra de Dios es veraz y válida. Cuando tú lees allí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú puedes decir amén, 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 amén. Cuando tú lees allí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Tú puedes decir amén, 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 amén. You can say amen. You can know that it's true. Oh, cuando tú lees allí que si hay un enfermo entre nosotros, que lo traigan delante de los ancianos, úngelo con aceite y oren por él y será sano. Oh, decimos nosotros, amen, amen, amen. We're going to believe it, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. God is faithful to his word. Dijo Abraham, sal, come out. Y esto es lo que voy a hacer. Unas de esas cosas Abraham no alcanzó a ver. No alcanzó a ver. No alcanzó a ver que iban a ser una gran nación. No alcanzó a ver de cómo Dios iba a hacer engrandecer su nombre. No alcanzó a ver de cómo todo el mundo iba a ser bendecido por él. Sin embargo, todavía se movió en fe y fue obediente. Unos de ustedes trajeron sus niños de chiquitos y ahora se han apartado. Padres con niños y jóvenes hoy en día, you keep bringing them, pero no quiere ir, no pone atención, se lo pasan en el celular, tú sigue trayéndolo, you keep bringing them, ¿verdad? Quítale el celular, pero sigue trayéndolos, ¿verdad? Dale un peliscón a veces y cuando, pero tú sigue trayéndolos. Dios es fiel a su palabra. God is faithful to his. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Abraham? Una vez más, fe y obediencia. Fe y obediencia. Abraham era un hombre de muchas faltas. Estudias la vida de Abraham y ves unas cosas que hizo y tú dices, ven, ¿cómo pudo él hacer eso? ¿Cómo pudo él decir eso? Pero esos dos ingredientes de ser fiel a Dios, de caminar en fe y ser obedientes, lo llevó lejos. Lo llevó lejos. Y sepa que si en tu vida tú puedes cultivar en tu vida obediencia y fe en Dios, Dios te lleva lejos. God will take you far. Dios te lleva lejos. Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, ya Abraham y su esposa Sarai eran de grande edad, they were old. ¿Cómo va a ser una gran nación de mí si yo ni hijo tengo? Y Dios le hace una promesa. Te voy a dar un varón, te voy a dar un hijo. Y ese niño se llamaba Isaac.
Va creciendo Isaac y pues ya se imaginan el anciano enamorado de su hijo. No, me imagino que diciéndole a todos los demás, oh, mi hijo está tan inteligente, ¿verdad? Así como dicen. Diciéndole a todos los demás, no, mi hijo es el más chulo entre todos, ¿verdad? Así como yo digo de la iglesia del pueblo, ¿verdad? Los más chulos entre todos. Nomás por falta de tiempo, ya saben, que no los paso uno por uno a agarrarlos de los cachetes y decirles, tú eres el más chulo entre todos, pero nomás porque no hay el tiempo. Anda Abraham allí con su hijo y un día viene Dios y le dice a Dios, Abraham, come here. Yes, sí, Dios. Dame a Isaac. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No dijo later, no dijo a rato, no dijo mañana. No. Dios le llamó y él se fue. Dios le dice, dame a Isaac, siguiente mañana, temprano. Listo. Dios te está llamando. Recuerdo años atrás estaba en una clase en la universidad y de una manera u otra empezamos a hablar de hablar en lenguas. Y había un joven en esa clase y dijo el joven, yo creo en hablar en lenguas, pero tengo miedo de buscar de Dios de esa manera. Era como decir, cuando ya estoy más grande de edad, cuando ya estoy un poquito más maduro, ya empiezo a buscar de Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere que lo busques right now. Empezamos este servicio y el Salmo 27 dice, tu rostro buscaré. Dios quiere que busques su presencia. Dios quiere que te arrimes, que te acercas a Él. Dios quiere que buscas su rostro right now. No mañana. Oh, mañana es Memorial Day. Pues maybe next week. No. Right now. Right now. Unos salen de vacaciones y van de vacaciones y toman vacaciones de las cosas de Dios. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios te quiere right now. God wants you right now. Unos salen de estos 4 paredes y es como si te quitas tu chaleco, pues ya, y hasta el próximo domingo, una vez más, a buscar de Dios. No. Dios te quiere right now. God wants you right now. Hoy es el día de salvación. Dios quiere que respondes a Él right now, en este momento. Dios quiere que lo busques right now, en este momento. Dios quiere que te acerques a Él right now, en este momento. Dios quiere que busques de Él right now, en este momento. Que empiezas a ejercer, a poner en práctica tu fe y tu obediencia. Y vendrán promesas y bendiciones de parte de Dios. Dios Padre, yo te doy gracias por el privilegio que es de compartir tu palabra con tu pueblo. Pongo a esta audiencia en tus manos. Pido que tú nos ayudes a responder a tu llamado en obediencia y con fe. It is in the mighty name of Jesus that we pray. Amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo presentó su programa de televisión con el pastor Rubén Villarreal. Si este programa ha sido de bendición para su vida, escríbanos. Queremos saber de usted. 1600 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas. 77502. Para informes, 713-920-1840. Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org.